En este video se desarrollará un ejemplo utilizando el modelo CIMA para predecir el desempeño mecánico y ambiental de motores de combustión interna. En este caso, en este ejemplo, un motor de combustión interna a gasolina con las siguientes características: una cilindrada de 1598 centímetros cúbicos. El motor tiene 4 cilindros, una relación de compresión de 9.6. La potencia máxima que entrega es de 75 horsepower a 5300 rpm. El torque máximo que entrega es de 100 Nm a 2800 rpm. La eficiencia mecánica es del 83%. Tiene una recirculación del 3%. Una relación relativa aire-combustible lambda de 1.0. El motor operará en dos casos, uno en Toluca, otro en Acapulco, en ambos casos a 3000 rpm. Las condiciones atmosféricas a nivel del mar son presión 101.3 kilopascales a una temperatura de 25 grados Celsius, que sería para el caso de condiciones estándar a nivel del mar. Para Acapulco vamos a asumir estos valores. Entonces se pide calcular el consumo específico de combustible al freno, la potencia al freno, el torque al freno, el índice de emisión de dióxido de carbono y el índice de emisión de óxido de nitrógeno. Entonces pasamos al programa ES. Acá la presión atmosférica es de 101.3, una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, el motor tiene 4 cilindros, una relación de compresión de 9.6, la cilindrada es de 1.598 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, va a trabajar a 3000 revoluciones por minuto. En este caso, como es totalmente gasolina, entonces tiene cero contenido de etanol. Este es fracción volumétrica de etanol en estado gaseoso, pero en el caso no tiene, entonces sería cero. Eficiencia de segunda ley, como no se menciona, se asume como 1.0. El valor del lambda, si nos dan un valor de lambda que es de 1.0. La eficiencia mecánica es de 0.83, que es 83%, y una recirculación del 3%. Le damos acá a calcular. De aquí vamos a hallar la cantidad de moles de oxígeno y la cantidad de moles de nitrógeno que vamos a introducir en el programa GASEC. Entonces, se va a trabajar un proceso de combustión adiabático a volumen constante. Acá donde dice View Species, vamos a buscar el isoctano transfer. También va a haber el oxígeno del aire y el nitrógeno del aire. Se coloca ahí O2, N2 y se le da Enter. Entonces tenemos una mol de isoctano, Enter. De oxígeno 12.5, de nitrógeno sería de 47. Listo por esa parte. Acá tenemos la temperatura en el estado 2 en Kelvin y la presión en el estado 2 en atmósferas. Entonces la presión la tenemos acá de 22.75, la temperatura en el estado 2 la podemos ver acá en la tabla, sería esta, 801.3. Acá en este caso es productos extendidos, que es todos los que se puedan presentar en este proceso de combustión. Le damos calcular. El programa nos entrega la temperatura llama adiabática para un proceso de volumen constante, que es la temperatura 3 o temperatura máxima de la combustión. Entonces es de 2957.9, regresamos a ES y la colocamos en el estado 3, 2957.9, y le damos nuevamente solucionar o calcular. Aquí ya tendríamos las respuestas para Acapulco. Entonces para este caso vamos solucionando. Acapulco
consumo específico de combustible de 248.7. En este caso nos está pidiendo la potencia del freno, que en este caso es de 40.71. El torque al freno, que es de 129.6. Ahora viene lo que son las emisiones, el índice de emisión. Acapulco. Entonces vamos a ir a GASEC. Las emisiones de NOx en este caso sí se dan a la temperatura máxima o de llama diabática, que es la que tenemos acá. Los NOx, los más importantes son el NO y el NO2. Para el caso, pues el más representativo sería el NO. Sin embargo, pues vamos a tomar la suma de los dos. Vamos a una plantilla de Excel. Acá tenemos la fracción molar de NOx, que sería 0.00963 más 1.04 exponente menos 5. 1.04 exponente menos 5. Listo. Ahora el flujo de mezcla aire combustible lo tenemos acá en el código ES 46.55, pero lo queremos 46.55 gramos sobre segundo, lo queremos gramos sobre hora, entonces lo multiplicamos por 3600 segundos que tiene una hora. Listo, la fracción másica de los NOx se obtiene, en este caso la masa molar de los NOx es muy cercana a la masa molar del NO, que sería 30, y la masa molar de la mezcla se obtiene a la temperatura de los gases de escape. Entonces vamos a mirar cuál es la temperatura de los gases de escape. NS es la temperatura 7, la tenemos acá, que sería de 1050. Vamos acá en GASEC a las opciones que se nos presentan, entonces tendríamos temperatura y presión definida. La presión es la ambiente, una atmósfera, y en este caso la temperatura de 1050, que es la de los gases de escape. Vamos a darle extendido en ese punto. Listo. Entonces para el CO2 tenemos la fracción molar de 0.125. El CO2 se obtiene a la temperatura de los gases de escape, 0.125. Flujo másico de mezcla es igual para ambos casos, siempre va a ser el mismo flujo de mezcla en estos dos casos. Y acá ya tenemos la masa molar de la mezcla de los gases de escape, que es de 28.61. Entonces la fracción másica de los NOx sería igual a la fracción molar por la masa molar de NOx, que sería 30 aproximadamente, dividido entre la masa molar de la mezcla, que dijimos que era 28.61, y damos enter. Para el CO2 exactamente lo mismo, fracción molar de CO2 por la masa molar del dióxido de carbono, que es de 44, dividido entre 28.61, que es la masa molar de la mezcla de los gases de escape. Listo, entonces acá sería igual la fracción másica de los NOx por el flujo másico de mezcla aire combustible, y obtenemos el flujo de NOx en gramos sobre hora. En el otro caso, fracción másica de CO2 por flujo de mezcla aire combustible, y tenemos en gramos sobre hora el flujo de CO2. Para el índice de emisión debemos conocer la potencia. Aquí la potencia
la tomamos de ES, que era de 40.71, entonces para ambos casos 40.71, 40.71, y acá sí ya calculamos el índice de emisión de NOx y el índice de emisión de CO2. Entonces para el caso de los NOx sería igual a flujo de NOx en gramos sobre hora dividido entre la potencia. Y para el caso de el CO2 sería flujo de CO2 en gramos sobre hora dividido entre la potencia. Y estos serían los valores que colocamos en nuestra respuesta. Entonces para NOx 41.61, para CO2 primero 791.35, 791.35, y para NOx es de 41.61, 41.61. Ahí tendríamos solucionado el primer caso. Para el segundo caso tenemos los mismos parámetros de entrada, excepto que cambia la presión y temperatura atmosférica. Cambia la temperatura. Ese tipo de variable es el único que cambia la presión y la temperatura, que para el caso de Toluca sería de 75 kilopascales, 75, y de 15 grados Celsius. El resto se queda igual. Entonces el resto sigue siendo el mismo. Entonces vamos a 12.5, las proporciones siguen siendo las mismas. Vamos a hacer una a volumen constante, igual que el caso anterior. Tomamos acá la presión, en este caso es de 16.9 atmósferas. En este caso acá sería 16.9, que es lo que cambia. También cambia todas las temperaturas y presiones. La temperatura la miramos acá, que sería de 780.2, 780.2. Entonces 1932.9, regresamos a ES. Entonces 2932.9, recalculamos y ya tenemos los datos para Toluca. Entonces consumo específico en Acapulco 249.3, perdón, en Toluca tenemos la potencia 30.99, el torque de frenado de 98.64, listo. Los índices de emisión, Toluca 98.64,
acá 98 Toluca. Vamos en Toluca, acá tomamos la fracción de Knox, como dijimos, 0.00951. .00951 más NO2, 9.29 exponente menos 6, 9.29 exponente menos 6. Listo. Flujo de mezcla. Flujo de mezcla 35.51 gramos por segundo. $35.51. Damos enter. Para este caso ya quedó. La potencia la cambiamos, es de 30.99. Ahora la temperatura de los gases de escape 1035, entonces regresamos a gase. Acá sería de 1035, acá ya no sería una atmósfera sino 0.74 atmósferas, que es para Toluca. Masa molar de la mezcla 28.61. Entonces 28.61 se conservó para el caso anterior. No hay que modificarle eso. Flujo de mezcla es este mismo, ya está. Flujo de CO2 está correcto. Para el caso del CO2 también se conserva la misma fracción molar. La potencia sí cambia, que es de 30.99. Y tenemos los resultados. Entonces 41.18, 793.01, 793.01 para Toluca, y acá para Toluca el CO2, los NOx, perdón. Toluca, los NOx 41.18. Y listo, hemos terminado nuestro ejemplo. Ya tenemos nuestras respuestas. Con estas respuestas, en el taller que tienen adjunto, también podrán concluir pues varias cosas, las preguntas que se les piden. Entonces ya básicamente estos son los pasos que se siguen, que hay que tener en cuenta. Cualquier pregunta o cualquier duda, en el video donde explico el taller tienen mi correo para cualquier duda. Muchas gracias.